¿Qué son los slimes? Estas redondas criaturas que podemos encontrar por todo el mundo de Teyvat en Genshin Impact. Bueno, hoy les voy a contestar esa pregunta. Buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y en el video de hoy les voy a explicar qué son los slime y cómo forman parte del lore de Genshin Impact. Sin antes recordarles que si les gusta mi contenido, denle like y suscríbanse para más. Bueno, sin más dilación, empecemos con el video. Bueno, como primer punto, primero expliquemos qué son los slimes. Bueno, son monstruos o seres vivientes de aspecto redondo circular que todo el mundo conoce, formados a partir de la acumulación de los elementos en el ambiente, como por ejemplo el piro, el hidro, el electro, el geo, el anemo, el crío y el dendro, en la naturaleza. Por esta razón es que podemos encontrar slime donde hay flores de fuego, hielo o cerca de los minerales, entre otros lugares. Estas criaturas no son muy inteligentes, pero pueden ser empleados para diferentes actividades o para crear ciertas cosas, como por ejemplo explosivos, dulces e incluso se usan como medio de transporte. Además de que existen diferentes tipos de slimes con habilidades y características únicas dependiendo del elemento del cual ellos estén formados. Bien, ahora, ¿cómo se clasifican los slimes y qué habilidades tienen? Bueno, actualmente en el mundo de Teyvat se han descubierto dos tipos de slimes. Los slimes pequeños que tienen poca vida, pero generalmente se les encuentra en grupos de 3 o más en la naturaleza. Y los slimes grandes que cuentan con una gran variedad de habilidades y estos pueden saltar muchos metros hacia arriba para después caer encima de sus presas o simplemente embistiéndolas. Los slimes están divididos en los 7 elementos que hay en la naturaleza de Genshin Impact, lo cual en total forman 14 tipos de slimes diferentes, más una mutación registrada en una de estas especies, la cual hablaremos más adelante. Bien, primero empecemos explicando qué son los slimes piro. Bueno, estos slimes los podemos encontrar en lugares donde hay mucho fuego, donde hay mucho del elemento piro reunido en la naturaleza. Estos slimes llegan a ser los más expresivos, ya que cuando están tristes su color llameante se apaga por un momento. Los slimes de piro grandes pueden escupir una ráfaga de bolas de fuego a sus presas, y cuando estos mueren pueden incluso llegar a explotar. Por esta razón es que los Hiritrums utilizan a pequeños slime piro para hacer sus barriles explosivos y también para atacar a sus oponentes. Bien, ahora vamos con los slimes hidro, los cuales los podemos encontrar cerca de los ríos, lagos y las costas. Estos slimes pueden generar una burbuja gigante que pueden lanzar a sus presas dejándolas inmóviles por un momento. También, como dato curioso, los slimes hidro anteriormente se usaban como cantimploras, pero debido a la gran cantidad del elemento hidro que estas criaturas contienen, si te bebías un slime hidro te podía dar un severo dolor de estómago. Ahora vamos con los slimes de crío, los cuales los podemos encontrar en lugares fríos como Espina Dragón, por ejemplo. Y los slimes de crío grandes pueden generar sobre sí mismos un escudo crío que utilizan para protegerse de los ataques enemigos, pero cuando este escudo se rompe ellos crean una nube del elemento crío que daña a sus enemigos cercanos para evitar de que estos se acerquen y ellos puedan regenerar su escudo fácilmente. También cuando los slimes de crío grandes atacan, ellos disparan una ráfaga de 3 estalactitas de hielo hacia sus presas. Y como dato curioso, este puede ser como el slime más libre de todo, ya que ellos, a ser de crío, pueden cruzar fácilmente el océano con puentes de hielo. Ahora vienen los slimes de electro, los cuales los podemos encontrar cerca de los cristales eléctricos o en la naturaleza como en todas sus variantes. Estos slimes atacan creando descargas eléctricas a su alrededor de forma intermitente, y con su variante mutada, que es el slime de electro pero de color amarillo, ellos pueden crear arcos eléctricos. También se cree que con el potencial de los slime electro se puede crear una nueva tecnología que podría revolucionar todo el mundo de Teyvat. Ahora siguen los slimes anemo, los cuales los podemos encontrar comúnmente en Mondstadt, que es la ciudad de la libertad. Estos tienen la capacidad de flotar o volar por cortos periodos de tiempo gracias al elemento anemo. Y los slimes anemo grandes pueden saltar y atacar con ráfagas anemo a sus enemigos, o simplemente embestirlos rápidamente mientras flotan. Pero también a los slimes anemo se les puede calificar como los slimes más débiles, ya que con simples ataques de flechas estos se pueden desinflar y morir. Pero los slimes de anemo grandes, cuando ellos se desinflan o mueren, ellos crean una corriente de viento hacia arriba que pueden elevar a las personas que usen planeador. Ahora vamos con los slimes geo,
los cuales los podemos encontrar cerca de algunos minerales en la naturaleza. Y estos cuentan con escudos geo, más que todo los slime de geo grandes, para protegerse de sus enemigos. Recordarles que solo los slime de crío y geo grandes pueden generar escudos sobre sí mismos, al menos eso es lo que se sabe por ahora. También los slime de geo grandes, ellos atacan a sus presas lanzándoles una gran piedra. Y antes, los cazadores de tesoros creían que cuando te encontrabas a un slime geo, significaba que cerca había un tesoro sin descubrir. Y por último, le toca a los slimes dendro. Realmente no se sabe mucho acerca del elemento de estos slimes, pero su comportamiento es igual al de las megafloras. Se esconden en el suelo y atraen a sus presas con las llamativas flores que estos tienen en la cabeza. También los slime dendro grandes tienen la increíble capacidad de generar pequeños slime dendro a su alrededor para que peleen a su lado. Pero la gran desventaja de los slime dendro es su debilidad hacia el fuego. Bueno, también recordarles que en el mundo de Genshin Impact existen una gran variedad de criaturas como los Helitrulls, las megafloras o incluso los protodragartos en Liyue. ¿Les gustaría que haga un video de alguna de esas criaturas explicando su lore y en qué consisten? Y bueno, aquí ya finalizamos el video de qué son los slimes. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa recuerden suscribirse y comentarme sus ideas sobre videos futuros en la caja de comentarios. Y que tengan un excelente día, amigos. Yo soy John y que les vaya bien. Chao.